Mi nombre es Paige Mercer y tenía 25 años la noche en que mis padres me llevaron a cenar para decirme que era adoptada. Mi madre sonrió cuando dijo que solo me habían quedado por los beneficios y que ahora ya no les era útil. Mi padre deslizó los papeles por el mantel. Ya habían presentado documentos para excluirme de todo. No lloré. No dije una sola palabra durante casi un minuto. Pero esto es lo que ninguno de los dos sabía. 6 meses antes de esa cena, había encontrado a mi familia biológica. Y esa noche, los había sentado 3 mesas detrás de la silla de mi madre. Ella simplemente no se había girado todavía. Lo que pasó cuando finalmente lo hizo es la razón por la que estoy aquí, 6 años después, contándote todo esto. Bienvenido de nuevo a Calm Drama Stories, donde contamos historias familiares tranquilas y verídicas sobre límites, dignidad y el momento en que alguien finalmente dejó de encogerse para caber en un asiento que nunca le ofrecieron. Si alguna vez has tenido que ganarte tu lugar en la mesa de tu propia familia, esta historia es para ti. Deja un comentario abajo y asegúrate de suscribirte. El restaurante se llamaba Bantair y nunca me habían llevado allí en mi vida. Mi madre lo eligió. Esa debería haber sido mi primera pista, porque Diane Mercer no gastaba dinero en mí sin una razón impresa en algún recibo. Llevaba el cachemira gris que guardaba para funerales y reuniones importantes. Mi padre, Wesley, había reservado la mesa a nombre de ella, no al mío, lo cual noté cuando la anfitriona preguntó y él respondió antes de que yo pudiera hacerlo. No había pancarta, ni globo atado a mi silla, ni pastel esperando en alguna cocina trasera con mi nombre escrito en azul. Para ser una cena de cumpleaños, la mesa estaba extrañamente vacía, y el aire entre mis padres tenía la cortesía cuidadosa de personas a punto de leer un veredicto. Había pasado 4 años sentada en habitaciones como esta. Reservaba mesas así para clientes, para firmas de documentos, para las conversaciones tranquilas que tienen las familias cuando alguien muere y el dinero tiene que moverse. Conocía la diferencia entre una cena y una deposición. Y esta tenía la temperatura de una deposición. Así que hice lo que siempre hago cuando una habitación se enfría, controlé mi respiración y conté las salidas. Fue entonces cuando noté el pequeño número de latón sobre la mesa detrás y a la izquierda, mesa 9. Lo guardé en mi mente sin saber bien por qué. Como cuando anotas un punto de referencia antes de decidir que necesitarás encontrar el camino de regreso. Puse mi propia cosa junto a mi vaso de agua. Una delgada carpeta manila, simple e insignificante. Mi madre la miró y supongo que pensó que era un currículum o tal vez una tarjeta. No tenía idea de lo que había puesto dentro. Tienes que entender cómo eran los cumpleaños en nuestra casa para entender por qué no me sorprendí. Cuando era pequeña, mi cumpleaños era una vela. No una vela como tradición, como hacen algunas familias con un número alto. Una vela metida en un cupcake de supermercado que mi madre compraba de camino a casa y nunca se molestaba en refrigerar. La veía sudar en el mostrador mientras ella atendía una llamada. Mientras tanto, 3 semanas después, mi primo Brett conseguía una casa inflable alquilada y un catering con pequeños bocadillos en bandejas de plata, porque Brett era el hijo de mi tía Arena, y Brett era de sangre. Recuerdo que el año que cumplí 8 pregunté si yo también podía tener una fiesta. Mi tía estaba bebiendo el vino de mi madre y respondió por ella: «Solo podemos hacer una cosa especial al mes, cariño». Lo dijo con amabilidad. Esa fue la parte que más me enseñó, lo amables que pueden sonar las personas mientras te explican cuál es tu tamaño. Así que aprendí la matemática. Un cupcake cuesta menos que una fiesta. Un niño que pide menos es más barato que uno que pide lo mismo. Para cuando tenía 9 años, había dejado de pedir pastel porque podía ver que hacía la aritmética más fácil para todos en la mesa, y ser fácil se sentía como la única moneda que tenía. No me dije que era triste. Me dije que era eficiente. Eso es lo que pasa cuando creces siendo útil. No te das cuenta de que te han puesto precio hasta que alguien lee el número en voz alta. Y al otro lado de ese mantel blanco en Bantair, con 25 años, podía sentir que mi madre se estaba preparando para leerlo. Salí de esa casa la semana en que cumplí 18 con 2 bolsas de deporte y una aceptación de Community College que yo misma había tramitado. Nadie me llevó en coche. Trabajé de noche en una farmacia y tomé clases por la mañana, luego me transferí a la Universidad Estatal y terminé un programa de paralegal mientras servía mesas los fines de semana. Lo pagué todo yo. Quiero ser clara sobre eso, no porque me haga especial, sino porque importa para lo que vino después. Nadie me dio nada. Para los 25, era paralegal en una firma de fideicomisos y herencias en el centro. Y era buena en ello. Pasaba mis días dentro de la riqueza de otras personas, organizando lo que le sucede a la vida de alguien después de que ya no puede sostenerla. Redactaba las páginas aburridas que deciden todo, designaciones de beneficiarios, cronogramas de distribución, el lenguaje silencioso que controla quién come y quién no mucho después de que las flores del funeral se marchiten. Podía leer un fideicomiso como algunas personas leen un rostro.
Y la ironía de mi vida, la que no pude reírme durante años, era esta. Podía establecer un límite perfecto para un completo extraño. Podía decirle a una viuda afligida exactamente lo que se le debía y exactamente lo que no. Pero no podía, por nada del mundo, pedirle a mi propia familia que me quisiera. La única persona a la que siempre llamaba era mi abuela. Todos los domingos, a las 4, como un reloj, durante toda la universidad y después, Nana Ruth. Era la única Mercer que contestaba el teléfono como si hubiera estado esperando que sonara. Y fue algo que Nana me dijo una vez lo que resultó ser el eje sobre el que giró toda esa noche. Nana Ruth Mercer era la madre de mi padre y era el único adulto en esa familia que alguna vez me hizo sentir como una persona en lugar de una partida contable. Tenía opiniones sobre todo y disculpas por nada. Cuando tenía 12 años y estaba llorando en su cocina porque Brett me había dicho que no era una Mercer de verdad, ella dejó su paño de cocina, me tomó la barbilla con la mano y dijo la frase que cargué durante los siguientes 13 años. ¿Te eligieron, cariño, no te recogieron? Luego me hizo un sándwich de queso a la plancha. Y dijo la frase que cargué durante los siguientes 13 años. Te eligieron, cariño, no te recogieron. Luego me hizo un sándwich de queso a la plancha y me dejó quedarme despierta hasta tarde. Nana murió cuando yo tenía 23 años. 2 años antes de esa cena, di el único discurso fúnebre que la mencionó por quien era en lugar de lo que dejó atrás. Y dentro de un mes del funeral, mis padres se mudaron silenciosamente de su pequeño nivel partido a la casa más grande en Linden Road, la que había estado en la familia durante mucho tiempo, la conectada al nombre de Nana de maneras que yo entendía mejor de lo que ellos se imaginaban. No le di mucha importancia entonces. Estaba de luto. Pero hubo algo que Nana me dijo en uno de nuestros últimos domingos, su voz delgada por el teléfono, que archivé sin entender. Me aseguré de decirte que nunca tendrás que pedirle a nadie tu propia vida. Pensé que lo decía como aliento. Una abuela diciéndole a una nieta que sea fuerte. Serían 6 meses antes de esa cena, revisando registros del condado por una razón completamente diferente, cuando aprendería que lo había dicho literalmente, por escrito y notariado. El año antes de cumplir 25, mi familia empezó a ponerse callada conmigo, y no del tipo cómodo. Los mensajes que antes llegaban en 1 hora tardaban 3 días. Mi madre dejó de incluirme en la cadena de planificación de las fiestas, luego actuó sorprendida cuando llegué al Día de Acción de Gracias sin un acompañamiento que nadie me había pedido traer. Mi tía Arena, mientras tanto, se puso más ruidosa. Había empezado a usar una palabra en el chat grupal familiar que nunca antes había molestado en usar. Sangre. Como en, este fin de semana en el lago es solo para los de sangre. Como en, la cabaña duerme 8 y este año queremos que sea solo para los de sangre. ¿Entiendes? Lo entendí. Lo entendí perfectamente. Solo que aún no tenía los documentos para saber por qué la temperatura había bajado tan repentinamente, toda a la vez, en la misma temporada. La gente no suele enfriarse según un calendario. Las familias se distancian, claro, pero esto no era distanciamiento. Era coordinado. Y la parte analista de mi cerebro seguía señalándolo, como cuando notas que 3 facturas no relacionadas llegan el mismo martes y te das cuenta de que no son no relacionadas en absoluto. Así que cuando mi teléfono se iluminó una tarde de marzo con el nombre de mi madre y una voz 3 grados más cálida de lo que había sido en un año, no me sentí halagada. Sentí el pequeño clic frío de una cerradura girando en algún lugar que no podía ver. Cariño, dijo, y solo me llamaba cariño cuando quería algo. Nos gustaría llevarte a celebrar el 25 como corresponde. Como nunca logramos hacerlo bien. Y cada instinto que había desarrollado en 4 años leyendo las malas noticias de otras personas me decía lo mismo: esto está demasiado ordenado. Esto es lo que la mayoría de la gente se equivoca sobre mi madre, creen que la crueldad es ruidosa. No lo es. La crueldad es la planificación. La crueldad es una mujer que nunca una sola vez logró un pastel de cumpleaños reservando de repente una mesa en un rincón de Bantair y llamándolo celebrarte como corresponde. Cuando Diane se pone generosa, es porque una hoja de cálculo en algún lugar le ha dicho que la generosidad se pagará sola. Lo había visto toda mi vida. Solo que nunca antes había sido la partida contable. Así que dije que sí dulcemente, como ella me había enseñado. Y luego colgué el teléfono y me senté en mi mesa de cocina durante mucho tiempo haciendo lo que hago. Pensé en cronologías. Pensé en la casa en Linden Road. Pensé en la palabra sangre apareciendo en el chat grupal exactamente ahora, exactamente esta temporada, y en una frase que mi abuela me había dicho antes de morir. Y pensé en la carpeta Manila que ya estaba en mi bolsa de trabajo, la que había armado 6 meses antes por razones que no tenían nada que ver con mi madre y todo que ver con saber finalmente de dónde venía. No llamé a mis padres para hacer preguntas. No los avisé de que había ido al registro del condado. En cambio, hice algunas llamadas propias. Tranquilas. Las del tipo que haces cuando has decidido que no te van a emboscar.
que vas a estar preparada. Aún no te diré a quién llamé. Pero te diré la regla por la que vivo, la que Nana nunca dijo en voz alta pero me enseñó de todos modos. Cuando mi madre es dulce, alguien en la mesa está a punto de perder algo. Solo me aseguré de que esta vez no fuera yo. La gente asume que una historia como esta es sobre dinero. Y entiendo por qué. Hay un testamento en algún lugar, una casa, una carpeta deslizada por la mesa. Pero sentada en mi coche en el estacionamiento de Bantair esa noche, con el motor apagado y las manos firmes en el volante, lo que tenía miedo de perder no tenía valor en dólares. Tenía miedo de perder la última idea de que alguna vez había pertenecido a algún lugar. Porque por fría que hubiera sido esa casa, por transaccional que fuera cada vela y cada guiso, seguía siendo la única historia de origen que tenía. Seguían siendo técnicamente mis padres. Y si cortaban ese hilo esa noche como sospechaba que venían a hacerlo, entonces sería exactamente lo que Brett me había llamado a los 12, no una Mercer de verdad, solo una chica que alguien recogió y dejó caer. Esa era la herida a la que apuntaban, y lo sabían porque era la herida que habían estado presionando toda mi vida. Lo que no contaban era con que la herida ya había cerrado. 6 meses pueden hacer eso si las personas correctas te encuentran. Verifiqué mi reflejo en el espejo del parasol, metí la carpeta bajo mi brazo y caminé por ese estacionamiento con la calma particular de una mujer que ha leído la última página de un libro que todos los demás creen que aún se está escribiendo. No iba a un abandono. Iba a un adiós que yo ya había elegido. Solo que ellos aún no lo sabían. Pedimos bebidas antes de que alguien dijera algo verdadero. Mi madre elogió la carta de vinos. Mi padre contó una historia sobre el estacionamiento que ya había contado en el coche. Y luego, en algún momento entre el pan y el plato principal que nadie acabaría comiendo, Diane juntó las manos y adoptó la voz. Conozco esa voz. Es la que usaba cuando devolvía un regalo de Navidad frente a mí, explicaba porque no había sido práctico. Siempre hemos hecho lo mejor por ti, comenzó. Wesley asintió medio segundo detrás de ella, como había asintiendo detrás de ella durante 30 años. Te dimos un techo, una educación. Más de lo que algunos niños obtienen. La dejé hablar. Puse una mano plana sobre la carpeta manila junto a mi plato y vi los ojos de mi padre desviarse hacia ella y apartarse. La carpeta tenía una etiqueta en la pestaña, escrita a máquina, solo el borde superior asomando por encima de mis dedos. Podía ver 4 letras si miraba. Y miró. Cubrí el resto con mi pulgar, no para ocultarlo, solo para dejarlo preguntarse. Y observé cómo la duda empezaba a trabajar en él. Mi madre siguió hablando sobre sacrificios, sobre cómo un hijo debe entender el costo de ser criado, y yo pensé en un cupcake sudado y una vela, y no dije nada. Luego hizo una pausa, tomó un pequeño sorbo, dejó el vaso con la precisión de una mujer llegando a una diapositiva que había practicado, y dijo la frase que abrió la puerta a todo. Hay algo, Paige, que deberías haber sabido hace mucho tiempo. Eres adoptada, dijo mi madre. Lo dijo como si anunciara un cambio en una reserva de restaurante. Te adoptamos cuando eras un bebé. Nunca fuiste biológicamente nuestra. Quiero que sepas que nunca planeamos ocultarte esto para siempre. Me observó la cara mientras lo decía, y entendí que estaba esperando el colapso. Este era el momento alrededor del cual había construido toda la velada, la mesa en el rincón, el cachemira, las pausas practicadas. Todo diseñado para aterrizar justo aquí, en el segundo en que su hija adoptada descubriera que había sido una extraña todo el tiempo y se rompiera en pedazos que ella pudiera barrer y alejarse. Me encantaría decirte que no aterrizó. Aterrizó. Alguna parte de una persona siempre espera que el suelo esté ahí, y a la mía le acababan de decir que no había suelo. Pero había tenido 6 meses para aprender esto ya, y lo único que mi madre reveló esa noche fue lo poco que me conocía. Se inclinó casi con gentileza y pronunció la frase que escucharé en salas de espera y cocinas silenciosas por el resto de mi vida: solo te quedamos por los beneficios. Sonrió cuando lo dijo. Ese fue el detalle que al final me liberó, no la crueldad. Había crecido con la crueldad. La sonrisa. Una mujer no sonríe al dar las peores noticias de tu vida a menos que lo haya ensayado suficientes veces como para disfrutar de la coreografía. Y en su sonrisa, finalmente vi la forma completa de todo. No había sido una hija que los decepcionó. Había sido un activo que había terminado de depreciarse. Beneficios es una palabra limpia para un arreglo sucio, y mi padre, para su descrédito, intentó explicarlo como un contador defendiendo una posición fiscal. Hubo pagos de asistencia en los primeros años, dijo Wesley, sin mirarme a los ojos. La adopción venía con un pequeño subsidio mensual cuando eras pequeña, pero eso se acabó hace mucho tiempo, cuando todavía estabas en la escuela primaria. Hubo consideraciones fiscales después de eso. Y estaba tu abuela, por supuesto, aunque no dijo su nombre así.
Dijo que Nana tenía ciertas expectativas sobre la familia, que adoptarme les había ayudado a cumplir esas expectativas y que cumplirlas había resultado ser, en la cuidadosa palabra de un contador, rentable durante muchos años. Me quedé muy quieta y dejé que la aritmética de mi infancia se reorganizara en su ecuación verdadera. El cupcake único. La ropa usada de Brett que venía con las etiquetas de las devoluciones de Rená todavía puestas. La forma en que la calefacción se bajaba en mi habitación primero. No eran pobres. Habían estado embolsando la diferencia entre lo que cuesta un hijo y lo que un hijo genera. Y yo había sido el generador. Invertimos en ti, dijo Wesley, como si eso lo resolviera todo. Como si un niño fuera una propiedad de alquiler con una curva de depreciación. Y luego mi madre, impaciente con su contabilidad, fue directo a la línea debajo de todas las demás, la que toda la velada había sido construida para entregar. El subsidio ha desaparecido desde que eras niña, Paige. Y lo que vino después termina hoy. Tienes 25 años ahora. Simplemente no hay nada más que mantenerte nos haga a nosotros. Lo dijo casi con pesar, como si notara que un cupón había expirado. Ya no eres útil. 2 frases y habían reducido un cuarto de siglo de ser su hija a una línea que había dejado de generar ingresos. Alcancé mi agua. Mi mano no tembló. Noté que no lo hacía y lo archivé como un pequeño regalo sorprendente. Luego mi padre hizo lo que había venido a hacer. Metió la mano en el portafolios de cuero que había traído, el que yo había asumido que contenía una tarjeta de cumpleaños, y deslizó un delgado fajo de papeles por el mantel hasta que tocó mi plato. Ya hemos presentado los documentos, dijo, para formalizar las cosas. No estarás en el testamento. No serás beneficiaria de nada nuestro. Queríamos hacer esto limpiamente en persona para que no hubiera confusión más adelante. Había ensayado limpiamente. Podía escuchar al abogado que lo había entrenado. Y aquí está la parte que nunca he podido hacer entender a mi familia, la parte que cambió toda la noche para mí sin que yo dijera una palabra. Leí el encabezado de la primera página en unos 4 segundos. De la manera en que había leído miles de ellos, y vi inmediatamente lo que habían hecho. Habían presentado los documentos contra el instrumento equivocado. Habían gastado buen dinero excluyéndome de un patrimonio que era casi irrelevante, mientras dejaban completamente intacto el documento que en realidad lo decidía todo. No sabían lo que yo sabía. Pensaban que el poder en esta habitación fluía a través de su modesto testamento. Y ahí era donde habían apuntado su costoso cuchillo. No los corregí. No le dices al otro lado que han demandado al demandado equivocado. Los dejas terminar. Así que deslicé los papeles 1 pulgada hacia el centro de la mesa, sin aceptarlos ni rechazarlos. Y los dejé seguir creyendo que habían ganado. Al otro lado de la mesa, la voz de mi tía Rená llegó por altavoz desde el bolso de mi madre porque, por supuesto, Rená estaba escuchando, porque Rená había sido la arquitecta de la mitad de todo esto. La sangre cuida a la sangre, Paige, dijo ella. Cálida como un cuchillo en sopa. Siempre lo has entendido. No lloré. Quiero ser honesta en que parte de mí había esperado hacerlo, que alguna niña de 12 años que todavía vivía en mi pecho había estado preparada para exactamente esta mesa desde la noche en que Brett le dijo que no era real. Pero la yo de 25 años simplemente tomó un lento sorbo de agua y dejó el vaso sin hacer ruido. Y observé algo cruzar el rostro de mi madre que genuinamente nunca había visto antes. Decepción. No hacia mí, hacia la actuación. Había escrito esta escena con una chica llorando en el papel principal, y la chica no estaba llorando, y estaba arruinando su final. ¿No vas a decir nada?, preguntó, y había un filo en ello ahora. La fragilidad de una mujer cuyo guión ha salido de los rieles. Consideré la pregunta. Consideré todo lo que podría haber dicho, toda la inundación de ello. 25 años acumulados detrás de una pequeña presa. Y luego cometió el error que la gente como ella siempre comete. Llenó el silencio recurriendo a la frase que había funcionado la primera vez, esperando que funcionara de nuevo. Solo te quedamos por los beneficios, repitió, más lentamente esta vez, apoyándose en cada palabra, tratando de sacar sangre que pudiera ver. Pero una frase pierde sus dientes la segunda vez que la escuchas de la misma boca. La primera vez había sido una revelación. La segunda vez era simplemente una confesión, y no sobre mí. Me decía todo sobre ella y nada sobre mi valor. Puse la servilleta en mi regazo, la alisé una vez, y la dejé verme no romperme. Detrás de ella, en la mesa 9, vi a una mujer con mi misma barbilla girar la cabeza hacia nuestra mesa y quedarse quieta. Para explicar lo que había en mi carpeta, tengo que llevarte de vuelta 6 meses atrás, a la semana en que llegaron 2 sobres y cambiaron la aritmética de toda mi vida. El primero era el que había estado esperando. Después de que Nana murió, finalmente me había registrado en el Registro Estatal de Reunificación de Adopciones, casi segura de que no saldría nada de ello. 8 semanas después, llegó una carta en una letra que no reconocí,
cuidadosa y redondeada, la mano de una mujer que había practicado lo que quería decir. Era de Susan Hall. Escribió que tenía 19 años cuando me dio en adopción, que no había querido hacerlo, que había pensado en mí cada marzo durante 25 años, y que si alguna vez quería conocerla, conduciría cualquier distancia, cualquier día, sin expectativas. Lo firmó, y luego debajo de su nombre escribió una línea más, la que leí tantas veces que el papel se ablandó. Nunca dejé de guardarte un asiento. El segundo sobrellegó 3 días después, y no tenía nada que ver con Susan. O eso creía. Nuestro estado solo recientemente había abierto los registros de nacimiento originales a los adultos adoptados, disponibles una vez que cumplías 21 y presentabas la solicitud a través del mismo registro de reunificación, y yo había hecho mi solicitud la semana que llegó la carta de Susan. Mientras estaba en el sistema del condado esperando el mío, solicité el expediente del patrimonio de Nana. Hábito profesional, como un dentista mirando los dientes de extraños. Y ahí estaba, en el cronograma de distribución del fideicomiso familiar Ruth Mercer, ejecutado 2 años antes de su muerte, administrado no por mis padres, sino por un banco. Las distribuciones de cuidadores a Wesley y Diane Mercer terminarán en el 25º cumpleaños de la beneficiaria, momento en el cual el remanente pasará a mi nieta, Paige. No su patrimonio. El mío. Custodiado por un fiduciario que ellos no podían tocar, programado para salir de sus manos para siempre en la fecha exacta que habían elegido para esa cena. 2 sobres en una semana. Uno me dijo de dónde venía. El otro me dijo en la letra notariada de mi abuela exactamente lo que mis padres estaban a punto de perder y por qué tenían tanta prisa de repente. No llamé a mi madre y grité el descubrimiento por el teléfono. Esa no es el arma que tenía. Y no es el arma en la que confío. He visto demasiadas familias perderlo todo por un arrebato satisfactorio que un abogado luego convierte en evidencia. Lo que tenía era proceso, así que usé proceso. Tomé un día personal, llevé los documentos del fideicomiso a una abogada de herencia sin ninguna conexión con mi familia y le pagué de mis propios ahorros para confirmar lo que ya sospechaba. Las distribuciones de cuidadores eran legítimas, continuas, y estaban terminando. Mis padres habían estado recibiendo una suma mensual por criarme y vivir en la casa que el fideicomiso financiaba durante casi 2 décadas. El remanente en mi 25º cumpleaños pasaba a mí por los propios términos del fideicomiso a través de un fiduciario corporativo, sin nada que mis padres pudieran presentar, firmar o destruir para detenerlo. Su testamento era irrelevante para ello. Su abandono era teatro representado en el escenario equivocado. Mi abogada preguntó si quería notificarles, anticiparme, suavizar el aterrizaje. Dije que no. Dije que quería 3 cosas en una carpeta y eso era todo. La carta de retención para que supieran que tenía abogada, el cronograma de distribución del fideicomiso para que vieran la fecha en blanco y negro, y mi certificado de nacimiento original con el nombre de Susan Hall en la línea de la madre, para que cuando llegara el momento, la mesa entendiera exactamente qué familia estaba eligiendo dejar y cuál estaba eligiendo quedarse. Puse la etiqueta, cerré la carpeta, la metí en mi bolsa y la cargué durante 6 meses como un motor silencioso que aún no había encendido. La invitación a cenar solo me dijo cuándo girar la llave. Conocí a Susan Hall por primera vez en un restaurante de carretera a mitad de camino entre nuestras ciudades porque ella no quería que yo tuviera que conducir demasiado. Y esa pequeña consideración me deshizo más que cualquier discurso podría haberlo hecho. Estaba nerviosa. Había traído un álbum de fotos que seguía abriendo y cerrando sin mostrármelo, como si no estuviera segura de haberse ganado el derecho. Tenía mi barbilla y mi forma de quedarse callada cuando sentía demasiado. Durante 6 meses, construimos algo cuidadosamente, como repararías un puente mientras estás parado en él. Aprendí que tenía un medio hermano llamado Danny, de 20 años, todo codos y preguntas, que me enviaba memes dentro de una semana de conocernos como si siempre hubiera estado allí para recibirlos. Aprendí que mi abuela biológica era una mujer pequeña y feroz llamada Peal que me miró una vez y dijo, «Bueno, aquí está». Como si yo simplemente hubiera llegado tarde, no hubiera estado ausente durante un cuarto de siglo. Nunca me pidieron nada. Esa era la parte que mi sistema nervioso no podía procesar. Sin favores, sin dinero, sin ningún papel que desempeñar. Susan me dijo la tercera vez que nos encontramos lo que se convertiría en la frase más verdadera de mi vida. Hemos guardado un asiento para ti, cariño. Nunca se lo dimos a nadie más. Y yo, que podía redactar una cláusula de beneficiario impecable para un extraño que conocía el lenguaje legal preciso del pertenecimiento, me senté en una butaca de vinilo y no sabía qué hacer con mis propias manos, porque había sido querida por primera vez por personas que no obtenían nada al quererme. Después de 25 años de ser útil, no tenía idea de cómo simplemente ser bienvenida. Hay una diferencia entre ser necesitada y ser querida. Y yo solo había conocido una de ellas. Ser necesitada lo entendía completamente.
Ser necesitada es un trabajo. Te presentas, produces, te mantienes fácil. Mantienes las matemáticas simples. Y a cambio, te quedas en tu asiento otro trimestre. Había sido necesitada toda mi vida. Y había confundido la estabilidad con amor, de la misma manera que puedes confundir un trayecto largo con un destino simplemente porque lo haces todos los días. Lo que Susan, Danny y Pearl me ofrecían no tenía ningún trabajo adjunto, y eso me aterrorizaba más de lo que mi madre jamás lo había hecho. La primera vez que Susan llamó solo para preguntarme cómo había ido mi semana, sin ninguna agenda debajo, esperé toda la conversación a que apareciera la trampa. Y cuando no hubo ninguna, tuve que detener mi coche porque no podía ver la carretera. Seguí poniéndolos a prueba de maneras pequeñas y poco generosas de las que no estoy orgullosa. Cancelaba un plan para ver si me castigaban. No lo hacían. Solo decían, no te preocupes. La próxima vez. Y lo decían en serio. Ofrecía pagar todo para hacerme útil, para ganarme el asiento. Pearl finalmente tomó mi cara entre sus manos como Nana solía hacer y dijo, no tienes que comprarte el camino aquí. Ya pagamos. Y lentamente, durante esos 6 meses, un nudo que había cargado desde los 9 años comenzó, no a desaparecer, sino a aflojarse. Empecé a creer, en contra de 25 años de evidencia, que una persona simplemente podía quererme en la habitación. Así que cuando mi madre llamó para invitarme a celebrar el 25 como correspondía, ya sabía dónde quería pasar la velada. Solo decidí pasarla en todos los lugares a la vez. Aquí está a quien llamé. La noche en que mi madre reservó Bantair, llamé a Susan y le hice una pregunta que había tenido demasiado miedo de hacerle a alguien en mi vida. ¿Vendrías a mi cena de cumpleaños? Le expliqué toda la forma del asunto. Los padres, las sospechas, el fideicomiso, el discurso que podía sentir que se aproximaba. Le dije que no sabía exactamente lo que planeaban decir, pero que sabía que no quería escucharlo sola. Y que ya no quería actuar el duelo con el que contaban. Susan no dudó ni un segundo. Dijo, ¿a qué hora y dónde? Y debemos vestirnos bien. Luego dijo algo que me hizo poner la mano sobre la boca en mi cocina. Sería un honor, dijo, ver cómo no los necesitas. Así que hice una llamada más, esta vez a Bantair, y reservé una segunda mesa para esa misma noche a mi propio nombre. Paige Mercer, grupo de 3. Mesa 9, me dijo la anfitriona, cerca del fondo, 3 mesas detrás de la reserva ya anotada para un grupo Mercer de 3 en la parte delantera. Casi me reí ante la geometría de todo. No tenía ni idea de que estarían representando mi abandono a la vista de la familia que había pasado 25 años guardándome un asiento. Le dije a Susan, Pearl y Danny que llegaran un poco después que nosotros, que ordenaran tranquilamente, que simplemente estuvieran allí, y que me dejaran ir a ellos cuando estuviera lista. No voy a pretender que no los quería en esa habitación. Los quería. Hay una razón por la que la verdad aterriza con más fuerza dicha frente a personas que enviada por carta. Y había visto suficientes confrontaciones para saber que una privada siempre se convierte en la palabra del otro lado contra la tuya. Así que sí, quería testigos, y no me avergüenza. Pero Susan, Pearl y Danny nunca fueron solo testigos para mí. Y esa era toda la diferencia entre lo que ellos estaban haciendo y lo que estaba haciendo mi madre. La carpeta era como haría que mis padres entendieran que habían perdido. La mesa 9 era a donde iría para recordar que había ganado mucho antes de que ellos se sentaran. De vuelta en la mesa delantera en el presente, mi madre decidió que el silencio había durado suficiente y se movió para cerrar el trato. Sacó una página más del portafolios de cuero y la giró para que me enfrentara, destapó un bolígrafo y lo colocó sobre el papel como un pequeño regalo. Es solo un reconocimiento, dijo, de que te hemos informado, de que entiendes la situación. Fírmalo y todos podremos tener una cena civilizada e ir nuestros caminos separados. Miré la página y no tuve que leer lejos. El párrafo de liberación abría con el mismo texto estándar que yo misma había escrito cientos de veces. El abajo firmante renuncia y libera para siempre cualquier reclamación, interés o expectativa. Y el resto hacía lo que ese lenguaje siempre hace. No era un reconocimiento. Era una renuncia disfrazada de uno. Un pequeño documento ordenado diseñado para que yo acordara en el registro que había sido notificada y no tenía ninguna reclamación. El tipo de cosa que un abogado cuidadoso redacta para anticiparse exactamente al desafío que yo estaba en posición de presentar. Quería mi firma mientras todavía sangraba de la revelación, antes de que el shock pasara y pudiera pensar. Es un movimiento clásico. He visto a personas afligidas firmar fortunas en mesas de cocina porque alguien deslizó el bolígrafo en el momento herido correcto. Mi madre contaba con mi herida. No sabía que tenía un fideicomiso adjunto. Dejé el bolígrafo donde estaba. Mi padre, frente a mí, seguía mirando mi carpeta manila, y observé cómo la preocupación le subía por el cuello como una marea roja lenta. Wesley siempre había sido el que sabía dónde vivía realmente el dinero.
Había visto las 4 letras en la pestaña. Estaba haciendo la aritmética ahora, la misma aritmética que yo había hecho 6 meses antes, y podía notar que la respuesta estaba empezando a asustarlo. ¡Ay! Empezó, luego se detuvo. ¿Hay algo que debamos saber, Paige? Le sonreí, la primera sonrisa real de la noche. Todavía no, dije. Fue entonces cuando mi tía Rena llegó en persona con Brett siguiéndola detrás, ambos fingiendo la sorpresa de personas que habían estado esperando en el bar a un mensaje de texto. Paige, qué coincidencia, dijo Rena, presionando una mejilla fría contra la mía. Y entendí instantáneamente que Diane había llamado a refuerzos. A mi madre le gustaba el público para su mejor trabajo, y especialmente uno que asintiría y aplicaría presión si me ponía difícil. Rena jaló una silla sin que se la pidieran. Brett, de 26 años y todavía vistiéndose como si su madre le comprara la ropa, me dirigió una mirada que había estado recibiendo desde que éramos niños. La mirada que decía, siempre ibas a terminar en la mesa de los niños eventualmente. Rena fue directo al punto, porque la sutileza nunca fue su instrumento. Solo queremos lo mejor para la familia, dijo, poniendo una mano manicurada sobre la de mi madre. Y las familias tienen que tomar decisiones difíciles sobre quién realmente forma parte de ellas. Siempre has sido una chica tan práctica, Paige. Entiendes que la sangre cuida a la sangre. Ahí estaba de nuevo. Esa palabra, la que había estado sembrando en el chat grupal todo el año, finalmente dicha en voz alta en la mesa para la que había sido construida. Miré a mi tía, que había respondido por mi madre el día en que cumplí 8 y le había explicado a una niña por qué no valía una fiesta, y sentí la última amenaza de obligación en mí aflojarse. Estas no eran personas que estaba perdiendo. Eran personas que estaba soltando. Las había cargado mucho tiempo, más de lo que merecían, y mis brazos estaban finalmente, gloriosamente, cansados. Al otro lado de la mesa, mi padre no se estaba uniendo. Miraba sus manos. Y luego, mientras Rena estaba a mitad de frase sobre los deseos de la familia, Wesley se inclinó hacia mí y dijo algo en voz baja, solo para mí. Tu abuela te amaba, dijo mi padre muy tranquilamente, por debajo del parloteo de Rena. Se detuvo allí. Por un momento, vi toda la otra versión de Wesley Mercer, la que podría haber existido si alguna vez hubiera elegido algo difícil por encima de algo cómodo. Tenía los ojos húmedos. Había amado a su madre. Sabía que eso era verdad, y alguna parte de él entendía que la mujer que había amado había construido una muralla alrededor de mí con su propio dinero precisamente porque no confiaba en que su hijo me protegiera. Eso tenía que ser algo terrible con lo que sentarse en una mesa. Esperé. Genuinamente esperé, porque había una versión de esa noche en la que mi padre decía la siguiente frase, la disculpa, el lo siento, esto está mal, no haré esto, y yo lo habría escuchado y habría importado. Pero miró a mi madre, que lo observaba como un amaestrador observa a un perro que se ha descarriado hacia la carretera. Y lo vi elegir. Se recostó. Tomó su agua. Y la frase casi dicha murió en su garganta, donde tantas de sus frases casi dichas habían muerto a lo largo de los años. Eso fue lo más cercano al amor que alguien en la mesa delantera me ofreció en toda la noche, y duró 4 palabras y un trago. No lo odié por ello. No puedes odiar a un hombre por ser exactamente el peso que siempre supiste que era. Pero entendí finalmente que la razón por la que habían presentado los documentos con tanta prisa, la razón de toda la velada apresurada y cruel, estaba sentada detrás de sus ojos húmedos. Él sabía sobre el fideicomiso de Nana. Había sabido que la fecha se aproximaba. Y había esperado desesperadamente obtener mi firma en una renuncia antes de que yo descubriera lo que su madre había hecho por mí. Así que le hice una pregunta, no en voz alta, no como hija. La pregunté en la voz que uso en el bufete cuando he encontrado la falla en la presentación de alguien y le estoy dando la dignidad de notarlo él mismo. Papá, dije, ¿bajo qué instrumento presentaste los documentos? ¿Tu patrimonio o el fideicomiso de Nana? La mesa se quedó callada de una nueva manera. La copa de vino de mi madre hizo una pausa en su camino a su boca. La mano manicurada de Rena dejó de palmear. Wesley me miró como si hubiera empezado a hablar un idioma que reconocía a medias de un país que nunca había visitado, porque en 8 palabras les había dicho 3 cosas que no habían presupuestado, que yo sabía que había una diferencia entre los dos, que sabía cuál era el que importaba, y que lo había sabido el tiempo suficiente para aprender el vocabulario de memoria. Mi madre nunca me había escuchado usar esa voz antes. Ninguno de ellos lo había hecho. Para ellos, siempre había sido la callada, la fácil, la chica que tomaba la porción más pequeña para que la mesa se mantuviera agradable. Habían construido toda esta velada sobre la suposición de que yo recibiría mi destino, no que lo auditaría. ¿Qué? Dijo mi madre, y sonó más pequeño de lo que pretendía. ¿De qué estás hablando? Dejé la pregunta reposar. He aprendido que la posición más poderosa en cualquier habitación es la persona que no necesita apresurarse a la respuesta.
Giré mi vaso de agua un cuarto de vuelta sobre el mantel, lo alineé con el borde de la carpeta manila, y miré a mi padre, que se había puesto muy pálido y que ya sabía, y que me estaba pidiendo silenciosamente con los ojos que no la abriera. Luego la abrí. No hice un espectáculo de ello. No hubo floritura, ni documento golpeado, ni discurso. Simplemente giré la carpeta para que les diera la cara y puse las 3 páginas sobre el mantel blanco, lado a lado, de la manera en que pondría exhibiciones frente a un cliente que necesitara entender su propia situación. La carta de retención, primero, con el membrete del bufete y la línea inconfundible confirmando que estaba representada por abogada. El cronograma de distribución del fideicomiso familiar Ruth Mercer, segundo, con el párrafo relevante ya allí en blanco y negro para que cualquiera en la mesa pudiera leerlo. Y tercero, mi certificado de nacimiento original con el nombre de Susan Hall donde mi madre había asumido que estaría el suyo propio. No señalé nada. Dejé que el papel hiciera el trabajo que hace el papel. Los ojos de mi madre fueron al cronograma del fideicomiso primero, porque por supuesto lo hicieron, porque alguna parte animal de ella siempre había sabido dónde dormía el dinero. La vi leerlo. Vi cómo entraban las palabras. Las distribuciones de cuidadores a Wesley y Diane Mercer terminarán en el 25º cumpleaños de la beneficiaria, momento en el cual el remanente pasará a mi nieta, Paige. La vi llegar a la palabra remanente y a la palabra Paige, y vi el color abandonar su rostro de arriba hacia abajo, como si bajaran una persiana de ventana. Me miró, luego miró a Wesley, luego volvió a mirar la página, de la manera en que la gente lo hace cuando espera que la segunda lectura diga algo más amable que la primera. No lo hizo. Nunca lo hace. Mamá, dije suavemente, porque ahora podía permitirme ser suave. Presentaste los documentos contra la familia equivocada. La que me excluyó siempre fue la más pequeña. Mi madre es una mujer rápida y se lo reconozco. Incluso ahora, le tomó unos 10 segundos ensamblar el cuadro completo y la vi hacerlo en tiempo real. La casa en Linden Road, financiada por el fideicomiso en el que había asumido que viviría para siempre. Las distribuciones mensuales que habían amueblado silenciosamente su cómoda vida y que terminaban por sus propios términos esta noche. El remanente, el dinero real, la parte que había pasado 2 décadas adyacente pero sin controlar, pasando en esta fecha exacta a la hija a la que acababa de decirle que estaba terminada con ella. Y la renuncia, su ingeniosa renuncia que había estado a segundos de firmar, que habría valido precisamente nada porque liberaba una reclamación sobre un patrimonio que nunca fue donde vivía el valor. Había apuntado todas las armas que poseía a un testamento y se había perdido el fideicomiso por completo. La crueldad había sido gratuita. El error había sido caro. Y aquí es donde aprendí la última cosa que mi madre tenía que enseñarme, que la gente como ella nunca se disculpa en el momento en que los atrapa. Se ponen en giro. Su rostro se reorganizó, el frío se drenó y una calidez terrible inundó adentro. Y extendió la mano a través de la mesa hacia la mía. Paige, dijo, y su voz se había vuelto suave y húmeda y maternal de una manera en que nunca había sido cuando le costaba algo. Seguimos siendo tus padres. Cualquier cosa que haya en esos papeles, eso no cambia lo que somos. Somos familia. La palabra familia de la boca que 20 minutos antes había dicho solo te quedamos por los beneficios. Miré su mano alcanzando la mía, y no la tomé. La misma frase que había sido su arma era ahora, a esta luz, la confesión que me aclaraba para irme. La gente espera que esta sea la parte donde les hice pagar, donde detallé exactamente cuánto valía el remanente, los vi retorcerse, tal vez ordené lo más caro del menú y les dejé la cuenta. Entiendo el apetito por eso. Lo he sentido. Pero quiero decirte la verdad sobre el poder porque lo manejo para vivir. La posición más fuerte en cualquier habitación no es la que tiene el número más grande. Es la que no necesita el número en absoluto. Tenía una carrera que había construido con mis propias manos. Tenía ahorros que había ganado sirviendo mesas y redactando documentos. No necesitaba el remanente de nana para ser libre. Y eso, más que cualquier cifra en dólares, era lo que mi madre no podía sobrevivir entendiendo. Así que cerré la carpeta. Reuní las 3 páginas de vuelta en ella sin prisa. Y guardé el bolígrafo que habían traído para mi rendición y lo puse con cuidado junto a su plato. Había ganado lo que pensaban que estábamos peleando antes de que cualquiera de ellos se sentara. Y lo había ganado sabiendo, preparándome, negándome a ser emboscada. No había nada más por discutir. Solo estaba la elección de dónde pasar el resto de mi cumpleaños. Y había tomado esa elección 6 meses atrás en una butaca de vinilo de un restaurante de carretera cuando una mujer nerviosa con mi barbilla deslizó un álbum de fotos por la mesa y no me pidió ni una sola cosa. Administro patrimonios para vivir. Y te diré lo que le digo a cada cliente que está siendo rodeado por personas que solo aparecen cuando hay algo que ganar. Si alguien en tu vida aparece solo cuando eres útil, ya sabes lo que eso es. Y ninguna cantidad de historia compartida lo convierte en amor.
Me levanté. Lo hice de la manera en que te levantarías de cualquier mesa. Sin drama, solo una mujer empujando su silla hacia atrás y alcanzando su carpeta. Pero el efecto en la mesa delantera fue inmediato. La mano de mi madre seguía suspendida en el aire donde debería haber estado la mía. Siéntate, dijo, y la suave máscara maternal se deslizó y el viejo control frío volvió a su voz como un hueso encajando. Siéntate, Paige. ¿A dónde diablos crees que vas? Renás se enderezó. Brett, por una vez, dejó de sonreír. Mi padre solo se veía cansado, con la mirada de un hombre viendo lo único bueno que su madre alguna vez hizo salir de su alcance para siempre. Tomé la carpeta y la sostuve contra mi pecho. Y miré a mi madre, que había pasado 25 años y una cena cara tratando de hacerme entender que no tenía ningún lugar real en ningún lado. Y le dije a dónde iba en las palabras más sencillas que poseía. Mi familia biológica está sentada 3 mesas detrás de ti. No lo dije con crueldad. No lo necesitaba. La frase había sido verdad durante toda la comida. Verdad mientras ella sonreía y ensayaba y deslizaba su renuncia por el mantel. Verdad todo el tiempo. Creía que estaba representando mi abandono ante un público de extraños. No había estado representándoselo a extraños. Lo había estado representando al alcance de los brazos de las personas que me habían guardado un asiento desde antes de que ella decidiera que había dejado de serles útil. Y vi mis palabras viajar por la mesa y aterrizar. Y vi a mi madre comenzar, muy lentamente, a girarse en su asiento. Se giró de la manera en que uno se gira cuando alguna parte de ti ya sabe y le está rogando al resto de ti que esté equivocada. Los hombros de Cachemira rotaron, su barbilla se volvió, y allí en la mesa 9, 3 mesas atrás, bajo la cálida luz baja, estaban Susan, Pearl y Danny, que habían estado allí todo el tiempo, que habían ordenado tranquilamente y casi no habían comido nada, que habían visto a mi madre entregar las peores frases de mi vida, y habían mantenido sus asientos y su compostura porque les había pedido que me dejaran ir a ellos. Susan encontró los ojos de mi madre primero. No fulminó. No se jactó. Solo miró a la mujer que había criado a su hija con una vela y una calculadora. Y luego me miró a mí y su rostro completo se abrió como una ventana en primavera. Pearl, pequeña y feroz, ya tenía su servilleta doblada junto a su plato, lista. Danny había dejado de fingir mirar su teléfono. La mirada de mi madre fue de la barbilla de Susan a la mía y de vuelta, haciendo las matemáticas del parecido. Y vi el momento exacto en que entendió que la familia que acababa de decirme que no tenía estaba sentada a 15 pies detrás de ella en sillas reales en una mesa real. Habiendo visto cómo hacía la única cosa que nunca podría deshacer frente a testigos que no sabía que tenía. Se volvió hacia mí y su boca se abrió y no salió nada. Por primera vez en toda mi vida, mi madre no tenía guión. Y en el silencio donde debería haber estado su siguiente línea cruel, una silla se raspó en la mesa 9. Se levantaron, los 3, no para hacer una escena, no para enfrentarse a nadie, solo para estar de pie cuando yo cruzara la habitación hacia ellos, de la manera en que te pones de pie para alguien que llega a una puerta de embarque después de un vuelo largo. Pearl se levantó primero porque Pearl hace todo primero, y luego Susan y luego Danny, que se golpeó la rodilla en la pata de la mesa con su prisa. No dijeron una palabra a mis padres. No tuvieron que hacerlo. Su ponerse de pie dijo todo. El restaurante se había quedado callado a nuestro alrededor. El silencio particular de extraños que pueden sentir que algo verdadero está sucediendo y han dejado de fingir que no están mirando. Un mesero se congeló con una bandeja. Y caminé más allá de mi madre, que todavía estaba vuelta a medias en su silla. Más allá de Rena, cuya boca finalmente se había quedado sin la palabra sangre. Más allá de mi padre, que levantó los ojos hacia mí al pasar, y luego los bajó de nuevo, eligiendo la comodidad por última vez. 15 pies. 3 mesas. 25 años. Cuando llegué a ellos, Pearl tomó mi cara en ambas manos, como Nana solía hacerlo, y Susan sacó la silla vacía junto a la suya, la cuarta silla, la que habían pedido al anfitrión que pusiera aunque su reserva era para 3. Y dijo las palabras que había escrito debajo de su nombre en esa primera carta, las palabras que se habían ablandado de tanto leerlas. Te guardamos un asiento, dijo. Siempre lo hicimos. Y me senté en él. En el asiento que había esperado toda mi vida, en la mesa que me había querido antes de saber si alguna vez llegaría. Fue entonces cuando mi madre perdió lo único que nunca había perdido frente a la gente. Su compostura. Escuché raspar su silla, escuché que se levantaba, escuché la calma de la mesa delantera que había llevado toda la noche resquebrajarse hasta el fondo. Después de todo lo que pagamos, dijo, y ya no era tranquilo. Cruzó el comedor, agudo y ascendente. Después de todo lo que hicimos por ti, las escuelas, el techo, los años, ¿nos haces esto en público? ¿Humillas a tu familia por dinero? Las cabezas se giraron ahora abiertamente. Un hombre en el bar dejó su bebida. Rena jalaba la manga de mi madre,
siseando. Diane, siéntate. La gente está mirando. Pero mi madre estaba más allá del alcance de su propio amaestrador por primera vez en su vida porque el guión se había ido. Y todo lo que le quedaba era la verdad saliendo de lado. Te dimos todo, le dijo a una sala llena de extraños. Y noté que dijo dimos, no amamos. Incluso ahora, incluso acorralada, la palabra amor no vendría porque nunca había estado en el inventario. Me quedé en mi asiento en la mesa 9. No me levanté para igualarla. No alcé la voz para encontrar la suya. La mano de Susan había encontrado la mía bajo la mesa, y solo la sostuve y dejé que mi madre fuera ruidosa porque la ruidosidad estaba haciendo mi trabajo por mí. Cada persona en ese restaurante estaba viendo a una joven tranquila sentada en silencio con personas que claramente la adoraban y a una mujer mayor furiosa gritando sobre todo lo que había pagado. Y no hay un ser humano vivo que escuche a un padre gritando sobre dinero y piense, ah, esa es la familia de verdad. Mi padre nunca se levantó. Solo se puso la cara entre las manos. La dejé quedarse sin palabras de la manera en que una tormenta se queda sin lluvia. Y cuando volvió la calma, hice una última cosa antes de dedicarle el resto de mi atención a mi familia real. Me levanté, caminé las 3 mesas de regreso al frente, y puse una sola página sobre el mantel blanco frente a ella, el cronograma de distribución del fideicomiso. Lo dejé cara arriba. Ya no lo necesitaba. Mi abogada tenía los originales, y quería que mi madre tuviera algo que leer en la noche más larga de su vida. Puedes quedarte con este, dije. Querrás entender lo que terminó hoy y lo que no. Se quedó mirando la página. Wesley la alcanzó y luego no lo hizo. Y miré a los dos. A mi madre, que me había valorado en una vela. Y a mi padre, que había amado a su propia madre demasiado para honrar lo que ella le había pedido. Y dije la única frase que había preparado de antemano, la que había escrito en mi cabeza en el estacionamiento, y que había decidido que solo usaría si me la ganaba. Ustedes me quedaron por los beneficios, dije. Ellos me guardaron un asiento. Luego me di la vuelta y caminé de regreso a la mesa 9, y no miré atrás. Ni una vez. No cuando Rená llamó mi nombre. No cuando mi madre dijo algo que no pude escuchar y no quería escuchar. Me volví a sentar junto a Susan. Peal me había ordenado una porción de pastel de chocolate mientras yo estaba fuera, y Danny había metido la pequeña vela del restaurante en él, una sola vela encendida. Y por un segundo, la simetría de ello me atrapó en la garganta. Luego Susan se inclinó y dijo, apágala, cariño. Pide un deseo. Y me di cuenta de que no tenía ninguno. Ya lo tenía. El fideicomiso hizo exactamente lo que mi abuela lo construyó para hacer. En mi 25º cumpleaños, las distribuciones de cuidadores a Wesley y Diane Mercer terminaron en la fecha y por los términos que Nana había notariado 2 años antes de morir. El remanente pasó a mí a través del fiduciario bancario, intocado por el testamento que mis padres habían gastado buen dinero revisando, porque no puedes desheredar a alguien de un fideicomiso que no controlas. Su renuncia, sin firmar, valía lo que siempre valió. Dentro de un año, mis padres vendieron la casa en Linden Road porque sin las distribuciones no podían mantenerla, y se mudaron a algo más pequeño. Y me dijeron que Rená estaba furiosa al enterarse de que el dinero de Nana no fluiría hacia Brett después de todo. La historia de esa cena viajó de la manera en que estas historias lo hacen, por la familia y luego más allá. Y la versión donde Diane Mercer es la madre devota agraviada por una hija adoptada ingrata nunca terminó de cuajar, porque demasiados extraños en Bantair habían visto a una mujer gritar sobre todo lo que había pagado mientras una chica tranquila tomaba de la mano a la familia al otro lado de la habitación. No demandé a nadie. No publiqué nada. Simplemente dejé de responder y dejé que el silencio fuera el límite, que es el único tipo que alguna vez se mantiene. Mi padre me envió un mensaje de texto unas semanas después. 3 palabras. Lo siento. Sin nombre firmado, sin seguimiento. Cuando no respondí, nunca respondí. Escuché más tarde que cuando Rená trató de reunir a la familia para impugnar el fideicomiso de Nana, fue Wesley quien lo cerró tranquilamente. Les dijo que su madre tenía todo el derecho de dejar su dinero donde le placiera, que era de ella, que estaba terminado. Tenía razón. También estaba, como siempre, un año demasiado tarde, diciéndolo en la habitación equivocada, cuando no le costaba nada y no cambiaba nada. Ese fue el total de mi padre al final. Un hombre que sabía lo correcto, incluso lo sentía, y que solo podía traerse a sí mismo a hacerlo una vez que ya no requería nada de él. No necesitaba la disculpa, pero me alegré. De una manera pequeña y limpia, de que finalmente hubiera tenido razón en voz alta. En cuanto al resto, pasé ese primer cumpleaños real comiendo pastel de chocolate en la mesa 9 con personas que no obtenían nada por quererme. Y he pasado cada cumpleaños desde entonces con ellos. Susan y yo hablamos cada domingo ahora, a las 4, la hora que solía reservar para Nana. Peal me enseñó a hacer su sándwich de queso a la plancha. Danny sigue enviando memes.
Y en algún cajón de la cocina de mi nueva familia hay un álbum de fotos que ya no cierra porque finalmente tiene suficientes páginas. Ser útil era todo lo que mis padres alguna vez quisieron de mí. Y ser querida era lo único que nunca había tenido. Y me tomó 25 años y una terrible cena aprender que cualquiera que solo te guarda por los beneficios ya te ha dicho en el lenguaje más claro que existe que nunca fue tu familia. Esa es mi historia. Una vela durante 24 años. Y en el 25º, una mesa entera que las encendió todas sin que se lo pidieran. Si alguien en tu vida solo te valora cuando eres útil, toma esto como tu señal para dejar de hacer audiciones para un asiento que ya mereces. No tienes que ganarte a las personas que te aman. Comparte esto con alguien que necesite escucharlo.